Gracias, Señor Jesucristo. Bienvenido, la iglesia en su casa les saluda. Vamos a comenzar el servicio de este día domingo 18, si no me equivoco, alguien que me corrija, 18 del mes de octubre. Y el Señor se alegra que sus santos estén reunidos una vez más. Hermana Bexabé, ¿nos puedes abrir en oración, por favor, para comenzar este servicio y adorar a nuestro Padre Dios? Gracias, Padre, por un día más que tenemos de servicio. Hemos venido aquí para adorar y para bendecir tu santo nombre. Te pido por el nombre de Jesús que sea guiado por medio de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Que tú tomes control de todo lo que vamos a hacer. Oh, que todo bendito. sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Aleluya. Y para las almas, aquellas que están escuchando por medio de internet, que sea llegada esta palabra y esta adoración. Aleluya. En el nombre de Jesús, trae a aquellos que Gracias, van a Señor. venir, Padre amado. Aleluya. Apresura sus pasos. Y en este momento te vamos a dar la gloria y la honra. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Denle ofrenda, hermano. Y antes de comenzar a las alabanzas, también tenemos el libro que nos vamos por ahí a ponernos en sintonía con el Señor, ¿verdad? La palabra del Señor, tenemos un texto que vamos a leer por parte de nuestro hermano Germán, el texto que el Señor nos ha puesto para abrir esta reunión. Amén. Hermano, la palabra del Señor dice así en Hebreos 13:4: sea el matrimonio honroso en todos, Lucha. y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Hermana Marta, hermana Ulises, su tiempo de adoración. Gloria a Cristo. Vamos a alabar al Señor. Con gusto. Pero se siente el corazón.
en el corazón. Gloria a Cristo. Cierren sus ojos. El Espíritu Santo descienda sobre cada vida. Y que nuestro Padre, que es siempre el encargado de nuestras necesidades, sea aquí en este lugar. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu.
Te alaba, Espíritu Santo. Hermanos, Todo poder pidan esa llanura de su espíritu. lo que tú has hecho, Señor. Porque cuando el Señor llena los corazones, no hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento. Yo sí lo hice, yo sí. Y cuando el corazón está lleno y la mente está llena de Él, nada más. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Hay poder en la sangre. Espíritu de Dios, Oh, hay poder en la sangre de Cristo. llena Oh, maravilloso. Oh, sí, Señor. llena mi alma, Uy, sí, Señor. llena mi ser. Gracias, Jesús. Porque Y tú eres Te adoramos. Adoramos, Jesús. Adoramos, Jesús. Estamos reunidos para adorar. Estamos reunidos para adorar, Señor. Espíritu Santo, nos convoca ahora para que te adoremos. Te adoramos. Hay poder, hay poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y llena Espíritu de Dios, bienvenido seas a este lugar. Oh, gracias. Muévete, Señor, Gracias. muévete en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu Te presencia. adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. Te Te adoramos. damos la bienvenida, Señor. Bienvenido eres. Gracias. Aleluya, aleluya. Bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.
Aleluya. Aleluya. Un aplauso porque vive para sí. Bienvenidos hermanos, todos los que están aquí esta tarde. Bienvenidos sea a la casa del Señor. La iglesia en su casa les saluda, le da la bienvenida como cada domingo. Gloria a Cristo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Amén, amén, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Y su misericordia, a mí me gusta ese coro que dice: su misericordia es mejor que la vida, su misericordia es mejor que la vida. Bueno, disculpen al hermano Johnny, que no es como nuestras hermanas que adoran y alaban al Señor, muy hermoso, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias le damos a usted que nos está mirando por las redes sociales, que nos está mirando luego de que termina la predicación. También lo retransmitimos a través del canal de YouTube. Y si usted está en cualquier parte, ¿verdad?, atrás de esas pantallas, nos puede buscar ahí con el ministerio Pastor Johnny Chung, la iglesia en su casa. Están siempre los títulos en el YouTube, pero también lo puede usted compartir a través del Facebook. Usted entra al Facebook y si usted está ahí, regálenos un like, ¿verdad? Que esta obra, como le decía un siervo, esta obra no es mía, no es de Pedro, no es de Juan, no es de Daniel, esta obra es de Dios. Amén. Y es lo que tenemos que entender, que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Amén. Entonces, pero si usted tiene una obra, su obra también es la mía, porque somos el pueblo de Dios. Somos un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesús. Y para irme introduciendo y usted vaya buscando en la Biblia, vamos a estar analizando esta tarde en la palabra del Señor, en el libro de Primera de los Corintios, ¿verdad? Y ahí el Señor nos ha dado un tema que quiero aclarar algo. Siempre que preparo y me pongo en las manos de mi Padre, la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí que yo les decía? Eran las 2 de la mañana y Dios no me daba el mensaje por dónde entrar, y leía un libro y leía otro libro y leía otro libro y me encontraba un poco desesperado. Dios me dio el mensaje, pero durante la semana Dios me habló y me dijo que tengo que ser un poquito más precavido en el tiempo para Dios. Y es así que entendí que Dios me estaba hablando, que tenía que preparar el mensaje con más tiempo. Y es verdad, a veces uno anda un poco cansado en la mente y como que la atmósfera para preparar el mensaje no conecta. Mientras más nuestra mente está descansada, más nuestra conexión con el Espíritu de Dios tiene más acercamiento y el mensaje viene más directo para el siervo, lo que Dios me hablaba. Y también para ir ubicando el tema, siempre Dios me anima a que, pues, yo sé que cuando Dios habla a nuestra vida tenemos que ser obedientes. Y me decía Dios, pues, sí, explícalo a través de lo que voy a decir, un paréntesis voy a hacer ahorita. Ningún mensaje, bueno, esto va para todos nosotros los siervos, que debería ser así, y así es, creo yo, lo entiendo, que ningún mensaje es preparado especialmente para nadie. Decía alguien una vez, yo fui a esa congregación y decía esta persona, ¿quién le dijo al pastor mi vida? ¿Por qué sabe el pastor lo que yo estoy viviendo? ¿Quién fue ese que le fue y le dijo al pastor lo que yo estaba viviendo? Por eso ya no quería ir. Y se le ubicó a la persona y se le dijo, se le explicó en la palabra, de que no es que nadie está diciéndole tu comportamiento al siervo. Cuando Dios habla por su palabra, Dios habla a todo en general dependiendo de nuestra condición. Y es así que lo aclaro. Entonces vamos a ir al libro de los Corintios. Y le dije que tengo una pequeña paréntesis que Dios también me animó a que aclare algo acerca de la transición que estamos pasando ahorita como familia, como ministerio,
de las cosas que han sucedido y que están sucediendo también. Entonces mi introducción es la reseña acerca del libro de los Corintios. Dice que la primera epístola a los Corintios y la segunda también fue escrita por el apóstol Pablo en aquellos 3 años que él estuvo en Éfeso. Pero dice que estas 2 cartas, sobre todo la primera carta a los Corintios, que Pablo es recibido como una carta acerca de ciertos desórdenes que había en la iglesia de los Corintios, de que habían ciertas situaciones que, según la palabra lo llama, la carnalidad de ciertos creyentes en la iglesia de los Corintios. Y Pablo, el apóstol, fue informado acerca de esta situación, no solamente de la herejía que la iglesia de los Corintios traía, sino también acerca de un caso de inmoralidad. Fue informado el apóstol Pablo acerca de un caso de inmoralidad y estaba preocupado también acerca de unos informes acerca de las divisiones que se intensificaban dentro de la iglesia de los Corintios. Sí, de divisiones y de ciertos desórdenes que cada día eran más fuertes. Y aquí es que quiero hablarles acerca de un pequeño paréntesis acerca de estas palabras divisiones. Y lo voy a decir porque mientras yo preparaba el tema, Dios me tenía enfocado en eso, porque no quiero agraviar a nadie, porque estoy saliendo de la red pública que es de Facebook y YouTube, acerca de estas palabras divisiones, cuando el Señor hace unos meses atrás habló a mi vida y comencé con mi esposa y mi hija a elaborar los devocionales cada día domingo. Fue 4 o 5 meses hablando con Dios acerca de qué es lo que Él quería para mi vida. Y luego de eso se fueron sumando personas, en las cuales son mi sangre, mis hermanos, para escuchar el mensaje. Y así fue Dios hablando de mi vida, en la cual nosotros como familia, Dios nos dirigió a presentar una carta, así como la recibió el apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios. El Señor nos preparó mi corazón, preparó el de mi esposa y de mi hija en esta familia que les está sirviendo a ustedes. Nos preparamos con una carta de agradecimiento dirigida al lugar donde nos dio acogida al ministerio por muchos años, en la cual nosotros estamos muy agradecidos. Y prácticamente quiero hablar con esto, de que se nos informó o se nos ha acusado que la familia de quien les habla ha querido hacer el levantamiento de divisiones directa o indirectamente al ministerio donde pertenecíamos. Queremos poner en claro que eso ha sido totalmente falso. Se nos ha acusado de que nosotros hemos querido robar ovejas. Eso es totalmente falso. Se nos ha acusado de que hemos hablado mal de los líderes del ministerio donde pertenecíamos. Quiero aclarar que es falso. Lo contrario, como ministro del Evangelio que Dios me ha llamado, que Dios me libre que yo levante una palabra en contra de un ministro. Mi esposa y la congregación que Dios me ha dado ahorita lo sabe. Estoy bendiciendo, estoy agradecido por los ministros en donde servimos por algunos años con mi esposa y mi hija. Todo lo contrario, son gente de calidad, son gente que se merecen el respeto, son ministros y sobre todo las familias con las cuales compartimos por muchos años, les llevamos un alto aprecio, les llevamos una alta consideración para toda la familia en la cual nosotros conocimos y servimos. Entonces quiero aclarar por medio de esta red, hacerlo público, que no son así las cosas como mucha gente está siendo mal usada, y esto es por el carácter del enemigo que quiere derrumbar la obra de Dios. Al ministerio en el cual nosotros servimos le guardamos un alto respeto, le guardamos una alta consideración y me dirijo directamente a ellos,
que tenemos todo el respeto para ellos como ministros, como familias enteras, y que Dios nos libre de que si de nuestra boca, nuestro corazón haya cometido un acto de indisciplina. Dios nos llamó como familia al servicio del Evangelio, a la predicación de la palabra, y de ahí que el Señor vea. Amamos a los hermanos, amamos a los ministros, amamos a la iglesia local, a la iglesia donde están los misioneros. Dios le bendiga, seguimos con el estudio y está aclarado. Y por nosotros creemos y estamos seguros de que Dios está en el asunto. La iglesia en su casa les da la bienvenida, la iglesia de su casa les bendice. Y cuando yo me refiero a esto acerca de la iglesia en su casa, sí tengo como base para poder expresarme acerca de esto cuando el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 5, dijo: saluda también a la iglesia de su casa, saluda a Épeto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Le damos la gloria y la honra al Señor que tenemos un primer fruto, tenemos un segundo fruto, Angélica, que pronto estarán bajando a las aguas del bautismo, y esto creo que es de Dios. Por eso me refiero y aclaro, la iglesia en su casa es bíblica. Hemos recibido ciertas críticas, pero de eso no nos sostenemos. Ahí está en el libro de Romanos, tenemos en el libro de los Hechos que dice que cada día por el templo y por las casas no cesaban de hacerse las oraciones, el estudio de la palabra y el compartimiento del pan. Amén. Al Señor sea la gloria y la honra. Amén. Aleluya. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Creo que he sido explícito lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y mire, yo le voy a decir algo. Si hablamos en un sentido generalizado, o como también lo escribí, de un sentido pluralizado, y esto va en general, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de pluralismo o del plural, del gerundio se llama, del gerundio pluralizado, en general, si se habla de divisiones, muchas veces es triste, así como el apóstol Pablo lo presenció en la iglesia de los Corintios, de que la iglesia en general a veces ya se encuentra dividida. Y lo triste es que no se ha dado cuenta, porque aparenta llevarse, aparenta amarse, pero adentro ya hay una cierta división. Adentro no está lo que realmente Dios está esperando de sus hijos. Y la iglesia, lastimosamente, hablando en un tema pluralizado, generalizado, no estoy hablando en un sentido directo a nadie. La iglesia, tristemente, lo repito, ya se ha encontrado dividida, y de esto que Dios tenga misericordia, porque estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Fin de la cita le pongo a esto. Fin de la cita, de que Dios nos ayude a poder estar en el común acuerdo, en el amarnos los unos con los otros. Por ahí dijo una vez alguien, es que se malinterpretó la palabra amaros, y unos en lugar de amaros se armaron de pleitos, se armaron de rencillas, se armaron de discusiones. Entonces el secreto es amarnos los unos a los otros. Si yo tengo un error, la hermana viene y me corrige. Si Cristo vive dentro de mi corazón, mi actuar debe ser de que tengo que ser humilde para recibir la reprensión, recibir el llamado, recibir lo que Dios quiere que yo cambie, ¿verdad? Entonces por ahí va la situación. Pero también dice que la reseña de Corintios dice que también habían contiendas que iban en aumentos y otros problemas. Y eso usted lo encuentra en 1 Corintios 10:12.
y además por un caso de incesto. Usted sabe, ¿verdad?, que es esa palabra incesto, ¿verdad? ¿Ok? Que no había sido juzgado por la iglesia. Un caso de incesto, y ahorita les voy a decir a dónde, de incesto. Incesto, esa es la palabra correcta, perdón, bien corregido, hermana Marta, gracias. Incesto. Entonces la iglesia dice que no lo había corregido este problema, era muy grave, y eso llegó a los oídos del apóstol Pablo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Entonces, dice, porque la iglesia tenía que tomar ese asunto que no había sido corregido. Y vamos a entrar en el tema ahora sí, con el título, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dígale al que está a su lado, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Antes que comencemos aquí, le voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Gloria a Cristo. ¿De cuál fue el tema que hablamos, hermana? Hermana Anaí. A ver, ¿quién me contesta de qué fue el tema que hablamos? Hebreos 13. Acerca de corazón, de ser más. A ver, déjame ¿Quién leer. da más? Más vale ser, Más- más vale escuchar y hacer. Oidor que hacedor. ¿Oidor? Más vale hacedor que oidor. Bueno, acá se lo ganó entonces el varón. Eso es un premio que le damos para poner atención. Más Sí. vale- Ahora ya la frente. Téngalo ahí ahorita. Es que así se recompensa a las personas que ponen atención. Amén. Ahorita cuando sea la hora de la ofrenda lo ponemos. Gloria a Cristo. Eso es un premio, ¿verdad? Cuando recuerdan que estábamos en la escuela y el niño que participaba, ¿qué se le daba? Un pequeño premio. Y Dios manda a premiar a sus hijos también. Dios me lo puso en el corazón, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Amén. Es la segunda vez que me gano un premio. Gloria sea a Cristo, aleluya. Entonces dice así, en el libro de Corintios vamos a despegar, dice así, Corintios capítulo 5, verso 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo comienza con un tono fuerte y les aborda esta palabra fornicarios. Se considera fornicación a las acciones ilícitas que no están, 5:9. capítulo 5, verso 9, que no están bajo el matrimonio o fuera del matrimonio. Palabra que se usa en cualquier sentido sobre las relaciones sexuales. Y el Señor le dice que eso es adulterio, ¿verdad? Gloria a Cristo. Verso 10 dice, no obstante, con los fornicarios de este mundo, escuche bien la palabra, mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mire, la única manera de que usted y yo, en esta última etapa, que quisiéramos, si se podría decir esta palabra, yo ya me quiero de ir de este mundo y usted no quiere ver lo que está pasando en este momento. La única manera es de que usted y yo nos vayamos con el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que está siendo engañada ahorita de que se van a ir de este mundo porque van a venir los extraterrestres en naves espaciales y lo van a quitar de esta tierra. Déjeme decirle que ese es el engaño del diablo, por eso que la gente sigue viviendo su vida a como ellos quieren, pero acercarse a Cristo Jesús no les interesa. Entonces dice el apóstol Pablo que en este mundo hay lo que él está diciendo en su palabra, que dice que no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, y ahí él da una lista. Entonces mucha gente dice, es que yo soy cristiano,
Y yo ya no quiero salir afuera de la puerta, porque allá afuera, dice, en esa empresa, en ese lugar, en ese banco, en ese mercado, en esa área donde se trabaja, ahí hay pura gente mala, pura gente fornicadora y adúltera y todo. Y se quieren poner hasta a investigar quién es y quién no es. Ese papel no es de nosotros. Ese papel no nos corresponde a los hijos de Dios estar investigando quién está cometiendo una falla allá afuera, allá en la esquina, allá en el lugar de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo está diciendo allá, los del mundo, en el mundo, dice, están cierta gente y les da a cada uno les da el título, que son fornicarios, ladrones, avaros, maldicientes, hechiceros, brujos, y da un montón de listas el apóstol Pablo. Entonces, eso es para que usted no pretenda andar buscando realmente quién es el que flaquea de una de esas situaciones. Porque hay gente que está empeñada solamente en que quiere andar buscando quién es el que tiene una falla de esta, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero déjeme seguir adelante porque el tema está bueno. Muchos han dicho, yo no quiero ir allí, porque todos son de esa manera, que tienen un problema, y yo no quiero enredarme con ese tipo de gente, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a eso como verdaderos hijos de luz, como verdaderos cristianos. Pero déjenme decirle qué es lo que tiene el apóstol Pablo para usted que me está mirando y para mí. O sea, Dios, a través de la carta que escribe el apóstol Pablo en Primera de los Corintios, y es la palabra de Dios. Por eso yo le dije antes, no pretenda usted decir de que el hermano, el predicador, ha diseñado un mensaje para pegarme a mí. Es la palabra de Dios diseñada para ordenar nuestras vidas. Es la palabra de Dios preparada para que nuestro corazón tome un rumbo diferente. Amén. ¿Verdad? Para que nuestras vidas cambien, para que tengamos un entorno diferente, una manera de vivir diferente. Lo que es la palabra de Dios, el consejo de Dios. El apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia después de recibir este informe. Y dice que había, primero, número uno, en la iglesia de Corinto había una herejía tremenda de que Cristo ya había venido, cosas así. Pero el apóstol Pablo recibe una carta con una queja y con un informe de que había situaciones que estaban fuera de control, como las divisiones y un caso de inmoralidad que la iglesia no había juzgado. Es lo que el apóstol Pablo tenía. Verso 11 dice, más bien, escuche bien, verso 11 del capítulo 5 dice, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro. Fíjense que el apóstol Pablo no está topando ya, en esta instancia, ya no está refiriéndose a los que están allá afuera en el mundo, ya. ¿A quiénes se está dirigiendo? A los de la iglesia, a los de la grey de Dios, ¿verdad? Entonces dice el apóstol, les manda antes que él llegue, les escribe la carta, le dice, por favor, no se junten con alguien que llamándose hermano, estuviera practicando la avaricia. Y yo tomé cada palabra de esta a explicarlas un poquito. Porque mucha gente escucha a avaro. A ver, ¿qué es un avaro? Dice que avaro es quien ansía tener muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Allí tenemos el ejemplo de un avaro en la Biblia. Cuando usted pueda, léalo, lleva la cita bíblica, llévesela, está en Lucas capítulo 12, verso 16. Y también el apóstol Pablo comienza a decir en este verso 11, dice que después que llama que no se junten con ningún avaro, también le llama la atención a los idólatras. Y un idólatra significa aquellos que adoran ídolos e imágenes de las deidades de culto. Idolatría también puede significar amar o exaltar a alguien o algo.
Se lo repito, idolatría viene del término amar o exaltar a alguien o a algo. Exactamente, dejando a Dios a un lado. ¿Y por qué? Hay gente que está idolatrando a un hombre. Ejemplo, estamos topando el tema de la iglesia. Y hay gente que comienza a escuchar y dice, ¡ay, mira qué lindo que canta! Nadie como él, qué hermoso que canta. Nadie como él, solamente él. O un predicador, lo exaltan tanto y dicen, ¡ay, qué lindo ese pastor! Yo quisiera ser como él. Nadie se viste como él, nadie habla como él. ¿En qué estado está entrando la persona? En un estado de idolatría. Yo quiero ser como él. Nadie como él, y ahí se van solamente él. Eso es un estado de idolatría, lo dice la palabra. Amén. Dice la palabra también, el apóstol Pablo está diciendo aquí acerca, dice que no os juntéis con los maldicientes. ¿Le gustó, hermana, verdad eso? Gloria a Cristo. Y es que sí, mire, le voy a decir algo. Muchas veces nosotros nos convertimos idólatras aún en la misma familia. La mujer idolatra es bueno. No estoy diciendo que usted no ame a su esposo, cuidado, ni a su esposa. Pero todo lo que le quita el lugar a Dios se convierte en un idólatra. Amén, así es. Vuelvo y repito. Todo lo que se quita el lugar a Dios es idolatría. Amén. Mi dinero, mi carro, mi casa, mi negocio, mi ropa, mi abuelo, que él no hay nadie como él. Libre Dios a los abuelos que son de alta estima, no tenemos nada contra ellos, pero estoy diciendo, todo lo que le quita el lugar a Dios es un pecado de idolatría. Y el apóstol Pablo entra en esta carta, le dice que no os juntéis con aquel que llamándose hermano es un avaro, es un idólatra, y ahora también le entra a los maldicientes. Uy, esa palabra se la voy a explicar, por si acaso. Dice que ¿quién es un maldiciente? Que maldice de manera habitual. Que en su boca está solamente, le voy a decir más directamente, ¿qué es esto de un maldiciente? Es el estilo de vida. El estilo de vida de una persona. Se le asume como escuche esto, al maldiciente se le asume esto como un murmurador. Uy, un detractor. Un detractor, dígale a su hermano un detractor. Un detractor. Pero no es un tractor, no es un tractor, no es tractor, Detractor. ni extractor tampoco. Detractor, no tractor, ni extractor tampoco, no es extractor de jugo, un detractor. Un detractor dice que es un término que se emplea para nombrar a alguien que suele enfrentarse a alguien, dice, o a algo a través de sus, ¿qué dice? De sus ¿qué? Acciones. Esto quiere decir que el detractor agravia, desacredita, descalifica o denigra a aquella persona o a lo que se opone. ¿Lo entendió más o menos? ¿Qué es un detractor? Y sigue el comentario diciendo que es un denigrador también el maldiciente. O sea, este es el paréntesis de quien es un maldiciente. Aparte que es un detractor, es un denigrador. Uy, escuche esto, dice que es un lengua larga. Santo Dios. Mala lengua también le dice el término. Metiche. O un mal hablado, dice la palabra. ¿Conoce usted a alguien? No le diga, no hable, quédese calladito. Y dice el apóstol Pablo en la carta, dice, o que no se junten también con un borracho
o ladrón con el tal, con aquella persona, dice el apóstol, ¿qué dice? Ni aún comas. Es que el apóstol Pablo hizo una separación. No, usted no se meta con los que están allá en el mundo. No, ese no es su papel. Nosotros como hijos de Dios, aquí en esta pequeña grey, tenemos que cuidarnos mucho más ahora que Dios nos está dando el mensaje. Me lo dio a mí y quiero conservarme así, bien bonito, para que yo no tenga tacha de que me esté llamando la atención tal vez en un problema de esto, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo se lo aclaró ya, que no junté con un avaro, que no se junten con quién, con un idólatra, no se junten con un maldiciente, y ya vimos ¿qué quiere decir un maldiciente? ¿Verdad? Ya vimos qué significa que carga solo en su boca el mal. El mal informar a la persona, el mal informar a su hermano, el acusar a su hermano. Eso dice el término que es un maldiciente. Y también el apóstol Pablo le suma, no os juntéis con un borracho ni con un ladrón. Verso 10 dice que ni los ladrones y borrachos del capítulo 6, unos versículos más adelante, dice, ni los borrachos ni los ladrones heredarán el reino ¿de quién? De los De los cielos. Y ahí el apóstol Pablo lo está mencionando, gloria sea al Señor. Verso 12 dice, de ese capítulo 5, no se me pierda, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están allá afuera? Eso lo dice el apóstol. No tengo razón para andar juzgando allá a la gente afuera, dice el apóstol. No juzguéis vosotros, o no juzgáis ustedes a los que están adentro. Entonces dice que ese no es el papel de un hijo de Dios, estar yendo a molestar la vida ajena de las personas allá, ¿verdad? Entonces dice el verso 13, porque a los que están fuera, mire, ponga atención, a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre ustedes. vosotros, dice, oh Señor. Y aquí en este verso 13, ¿quiénes son los que están afuera? No se refiere a alguien que está, dice, a la afuera, ahí a la afuera de la puerta de la iglesia, sino más bien los de afuera, a los inconversos. Los que no han aceptado la santa. A los que perfectamente, a los que no han sido ni siquiera todavía redimidos y han conocido al Señor. A ellos el Señor los va a juzgar. Pero la situación es que Pablo está tratando el problema de adentro de la iglesia. Veamos el verso 1 de este capítulo 5, dice, de cierto que se oye, y aquí es que donde voy a aclarar esto, lo que el apóstol está diciendo, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni allá afuera se oye. Escúchame bien, ni allá afuera, ni los que están en el mundo se escucha el problema que tenía la iglesia de Corintio dentro. Dice que ni aún ni los gentiles se escucha tanto, escúchame bien, póngame atención que le voy a preguntar la semana que viene, tanto que alguno tiene la mujer de su papá. ¡Uy, santo! ¡Qué tremendo desorden en esta iglesia! Que dice el apóstol Pablo, que ya había sido informado que uno de sus congregantes estaba en un acto de indisciplina que tenía la mujer de su padre. Esto es lo que vemos en la vida, si usted quiere entender un poquito más, en la vida del rey David. Dice que, ¿quién fue este? Dice que Absalón cometió unos tremendos actos de indisciplina. Claro, no fue con su madre, pero tipifica a su madre. Dice que Absalón agarró el mal consejo de Aitiofel, y que Absalón se acostó con las concubinas de su padre David. Porque dice que Absalón le dice a Aitiofel, ¿qué consejo hago para que este pueblo me aclame? Porque Absalón quería el reino de su padre David. Quería ser el rey. Entonces, ¿de qué manera lo perjudico a mi papá?
¿De qué manera lo castigo a mi padre? Porque déjame decirte, tú que me escuchas, y tú que eres un hijo, andas buscando el mal para tu padre, andas buscando el mal para quien te trajo al mundo, eso delante de Dios es pecado. Este hombre que había cometido un incesto dentro de la iglesia en Corintios, que dice que aún hay aún uno que tiene aún la mujer de su papá. Y eso es un pecado. Y esto es lo que nos narra en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, que Absalón se acostó con las concubinas de su papá. Un acto de indisciplina, un acto de inmoralidad, un acto que debe de ser frenado. Y mire, yo le traigo esta palabra acerca de los corintios. Los corintios eran gente aberrante, al estilo griego, al estilo romano. Se dice que tenían como costumbre decir vivir a lo corintio. Vivir a lo corintio era vivir a lo desordenado. Vivir como animales. Tanto que un hijo tiene la mujer de su papá. Tanto que Absalón se acostaba con las concubinas de su padre. Y no solamente ese caso le tengo en el Antiguo Testamento. Veamos otro caso de inmoralidad en el libro de Marcos. Se lo voy a leer. Vemos un acto inmoral. Marcos capítulo 6, versos 17 y 18 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel, encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodías era la mujer de Felipe, pero no se confunda y no me malinterprete, no Felipe el evangelista, ¿verdad? Porque la Biblia tiene otro Felipe, pero este Felipe era hermano de Herodes. Y esta mujer Herodías estaba en un acto de adulterio con Herodes, y el apóstol Juan le llama la atención en el verso 18, le dice: porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y para que usted lea la historia completa, se la voy a dejar en Marcos capítulo 6. Dice que Herodes tenía un cierto respeto a Juan por los consejos que le daba. Y en sí, Herodes reconocía que tenía un problema de inmoralidad, que se había agarrado a la mujer de su hermano. Y esto también es un acto de inmoralidad, que la Biblia lo señala como Inmoral. fornicación y adulterio. Pero le dejo la historia ahí. Usted va a ver que la vida del apóstol Juan fue triste. Dice que en una reunión que hacía Herodes, dice que la hija de Herodías comenzó a bailar en una noche de vinos y de tragos y de fiesta mundana, y aprovechó Herodías porque era confrontada por el apóstol Juan, que no está bien que ella deje a su marido y se vaya con este hombre, con Herodes. Y la hija de Herodías, dice, en una fiesta de orgías y todo, el rey Herodes estaba en el acto del alcohol y le dijo a esta mujer, Herodes le dice a la mujer Herodías: pídeme todo lo que tú quieras, mujer. Mira el peligro que estar en el acto del alcohol. Mira lo que es caer en este pecado, que aunque Herodes consideraba en cierto punto al apóstol Juan, la hija de Herodías comenzó a danzar y a bailar y a hacerle todo ahí la escena. Y le dijo: pídeme lo que tú quieres. Y le dijo: la cabeza de Juan. Y dice la Biblia que se le fue traída la cabeza del apóstol Juan en un plato. ¡Qué tristeza! ¿A dónde llegan los actos de indisciplina y de inmoralidad en este mundo?
Por eso el apóstol Pablo dice que a los que están allá afuera, Dios los va a juzgar. Pero a los que están adentro, dice la iglesia, que tienen que tener la autoridad de disciplinar y llamar la atención cuando estos casos ocurren. Para tomar este tema, déjeme decirle que no todos los siervos de Dios están llevando estos temas a los púlpitos. Para llevar estos temas a los púlpitos tenemos que estar bien creídos de cómo andamos. Y no estoy tocando trompeta porque la palabra dice, aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Simplemente lo que el Señor nos manda a que tengamos oídos, que despertemos, que no incurramos en estos casos de inmoralidades. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y para ir haciendo el tema un poquito más comparable, también tenemos la historia del pueblo de Israel. Dice que Israel fue un pueblo idólatra y fornicario. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4. Mi pueblo, Oseas capítulo 4, verso 12, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta y el leño le responde, porque espíritu de, mire lo que dice aquí, espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios, ¿para qué? Para prostituirse. Para fornicar. Lo voy a esperar, sí, lo voy a esperar para que lo lea. Oseas capítulo 4, verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora le voy a hacer otro paréntesis. El problema de la fornicación y del adulterio no es solo un problema. La Biblia lo señala clarito aquí que dice un qué, porque es que espíritu. Espíritu. Dice la palabra bien clara que el que se une a una ramera, un espíritu se le es con él. Así como cuando usted se llega a Jesucristo, un espíritu se le es dado a usted, que es el Espíritu Santo. Entonces muchas veces usted ha dicho, ¿y por qué esa persona fue liberada? ¿Por qué trae un demonio de fornicación? Es un espíritu, según la palabra dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejan a su Dios para fornicar. Literal, le puse. El espíritu de fornicaciones lo hizo errar a Israel. La idolatría de Israel era como adulterio en contra de ¿quién? Dios. De Dios. Ese era lo que tenía Israel, un espíritu de fornicación. Cada sacrificio hecho hacia el Dios pagano, porque es lo que Israel hacía, y lo voy a llevar atrás un poquito a ustedes según las predicaciones que hemos tenido. ¿Quién fue que enfrentó a aquellos que se llamaban los Baales y que los degolló en el monte Carmelo? Elías. ¿Por qué degolló Elías a los Baales en el monte Carmelo? Idolatría. Por la idolatría. Porque Dios estaba airado que el pueblo de Israel era un fornicario y era un idólatra. Entonces dice que la alabanza y la adoración que hacían el pueblo de Israel a sus dioses ajenos era como fornicación y adulterio delante de Jehová nuestro Dios. Era un pueblo pagano, el pueblo de Israel se había convertido en adoradores de dioses, de ídolos. Escuche esto. Dios ha recibido y recibió de Israel de la misma manera que un marido recibe a su esposa y le dice esto. Escuche bien lo que les voy a decir. Esto es lo que hizo Israel con Dios. Lo mismo que una mujer
le diga a su marido, quiero ser tu esposa, pero voy a tener 10 amantes. Amén. Santo. Eso es lo que hizo Israel con Dios. Lo mismo que podría decirle una esposa a su esposo o su esposo a su esposa. Quiero ser tu marido, pero quiero tener 10 amantes. Eso le dijo Israel a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los entrega, dice, a su pecado. Amén. Amén. También se le advierte a Judá. Y por aquí yo creo que ya va a ir comenzando a terminar este tema. También el Señor le manda una advertencia a Judá. Judá era también un territorio, dice aquí, y se le advierte a no seguir, a Judá se le advierte a no seguir los caminos de Israel. Escuche, si fornicas tú, Israel, a lo menos que no peque Judá, y no entres a Gilgal, ni subáis a Ben, ni juréis, vive Jehová. A lo menos que no peque Judá, dice en el libro de Oseas, el libro que le di ahorita. Es en este tiempo, el pueblo de Dios estaba dividido. Israel ocupaba el lado norte y Judá ocupaba el lado sur. Entonces, como Dios le manda una advertencia a Judá, si tú, Israel, pecas, oye, no andes procurando que el otro también peque. Es lo que está pasando hoy en día. Dice la Biblia, y quiero ir citando, antes de darle la cita, ¿no será que Dios a su pueblo nos está mandando una señal de advertencia? Oiga, y es que no es necesario que usted se vaya a acostar con un hombre o con una mujer. Hay diferentes maneras de fornicar espiritualmente y volverle las espaldas a nuestro Dios. ¿Será que Dios nos está mandando una advertencia en este último tiempo de que tenemos que serle fiel a nuestro Dios? Así como Israel no quiso obedecer y le está mandando una advertencia al pueblo de Judá. El pueblo de Judá tenía que entrar por un costado a hacer sus negocios a Israel, pero poco a poco que Judá iba entrando, iba contaminándose también del pecado de Israel. Amén. Y eso es lo que cita aquí el escritor. Dice que cuando suceden estas cosas que nosotros a veces sin darnos cuenta estamos cometiendo estas situaciones que otros están cometiendo, dice el escritor, y esto está en la palabra del Señor. En Corintios 15 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, otra traducción dice las malas juntas. Y Dios no quiere, así como era celoso con Judá, que no quería que se meta en el pecado de Israel. Dios está hablando hoy día a más de un pueblo que tengamos cuidado de cómo nos conducimos. Amén. Que tengamos cuidado que las malas juntas echan a perder las buenas costumbres. Si usted como un cristiano, como un redimido de Cristo, comienza a coquetear, miren, Gilgal en Judá era como, ¿cómo le digo? El pecado era tan grande en Israel que comparado ahorita, Dios anoche me traía un pensamiento y no lo he vuelto a hacer. No sé cuántos de ustedes desean, pero yo ya no quiero. Y no, si lo hice una vez, usted sabe a quién me voy a referir. Una ciudad grande, con mucho lujo y mucho dinero. No lo quería decir yo. Ok. Si uno comienza a enamorarse de esos lugares,
Ese lugar de fornicación y pecado y malas cosas comienzan a pegarse a nuestras vidas. Comienzan a hacer que nosotros comencemos a coquetear, así como Israel coqueteaba y adulteraba y dejaba a Dios. El tema es que quiero que usted lo recuerde. Estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de nuestro Padre Dios. En el momento indicado seremos arrebatados los que perseveramos. Pero le voy a decir una cosa, no se confunda, dijo alguien por ahí, o no me confunda. Perseveremos no en el pecado, perseveremos en agradar a Dios, en ser fieles a Dios y en ser santos para Dios. Entonces, vuelvo y repito, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero como estamos en el mundo, nuestro deber no es ir allá afuera y buscar a quien no nos corresponde. Es en este momento, en la gracia de Dios, mantenernos como Dios quiere que nos mantengamos. Obedientes, firmes, santos, porque la venida del Señor viene y Él quiere hallarnos así, en esa manera. Gloria sea el nombre del Señor. Allí lo dijo el apóstol Pablo, en el verso 11, y con esto termino para poderlo mencionar otra vez. No os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué? Hermano. Y déjeme decirle, es que muchos dicen, oh hermanito, usted va a una tienda, hermanito aquí, hermanito allá, pero todo es hermanito porque quieren sacar un provecho. Hermanito, yo le pago. Hermanito, cuéntame, ¿qué te dijo aquel? Cuéntame, hermanito. No. Empleemos bien la palabra hermano. Hermano es que realmente hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Entonces, si usted me llama hermano a mí, si usted me llama o yo le llamo hermano a usted, tengamos cuidado en que si somos verdaderamente hermanos, tenemos que conducirnos como